Hello, welcome to the 33rd edition of the school contest sponsored by ONCE and its foundation. Are you worried about how to start talking to your students about bullying? Are you not quite sure how to begin working with a teaching unit on the website? Don't worry. In this video tutorial, our pedagogical consultant will show you how to begin to work on this year's themes in a baccalaureate or vocational training classroom. Shall we begin? Let's go. Before continuing with the tutorial, I recommend that you take a look at the materials which will be used. First of all, the fourth activity called Your Help When Faced with Bullying, which you will find in the second work session in your teaching unit, and which you can download from the contest website. Also, a video with scenes from the film Disconnect, which you can access via the link that will appear on the screen now. However, you may choose another video from our YouTube channel or any other that you know of that discusses bullying. Got it? So let's begin the classroom session. To do so, we suggest using a dynamic that is relevant to students via something that is essential in their lives and which is becoming increasingly prominent in cases of bullying, the social media and their mobile telephones. ¿Cuánto tiempo pasáis delante del ordenador o chateando luego cuando salís del cole? El móvil. Pues depende también. ¿El móvil ahora mismo lo tenéis con vosotros o está en la mochila? Aquí lo tengo aquí. ¿Tienes el móvil en casa? Sí. Pues debe ser de los poquitos que se separa de su móvil cuando viene a clase. ¿Cuántos no tenéis el móvil aquí en el cole? Poneros de pie. So next, we're going to watch the video I mentioned before with the students. At any rate, remember that you can use any other video you think would be suitable to spark a conversation with your students on bullying. Here goes the video. Mira, esto es lo que he escrito. Hola, gracias por escuchar mi canción. No sabía si publicarla. Lo sé, soy raro. Vale, pon... Jason. ¿Qué pasa, Billy? Pon... lo raro me parece sexy. Sí, eso es bueno. Perfecto. Vale. ¿Lo ha recibido? Lo tiene. Lo tiene. Está sonriendo. Mamá, hoy me ha pasado algo la hostia de gracioso. Abigail, ¿puedes parar, por favor? ¿Qué? Con los tacos, deja los tacos. Perdón, ¿recuerdas a esa chica, Melinda Goodman? No. Bueno, se sometió a un tratamiento de esos de láser, una depilación. Ya, bueno, pues a veces puede haber efectos secundarios en los que te crece más pelo. Lo sé, os lo juro, la tía tiene una puta barba. Oye. Perdón. Vale, ya basta. Oye, Ben, ¿podrías no hacer eso en la mesa, por favor? Él lo hace. Tengo un cliente molesto, por eso lo hago. Estoy trabajando. ¿Qué es tu novia? ¿Su qué? ¿Novia? Ben. Solo es una amiga. Escribes mucho. ¿Es una amiga del instituto? Es de Richwood. Una friki. Chicos, vamos. Nos estáis aburriendo. Da igual, yo me largo. ¿Qué? Sí. Oh, Yo también. Vamos. Muy bien, podéis iros, los dos. Vaya, Ben ya ha llegado ahí, ¿eh? ¿A dónde? A esa edad en la que tienes que sacarles las palabras con sacacorchos. Tiene 15 años. Debo responder. Yo tenía 17 cuando empecé a hablar. Hola. Tío. Ahí está. Tío, envíale un mensaje. Vale. ¿Qué? Mamá me dijo que hoy me llevarías a casa. No, hoy me trajo Tracy. Coge el autobús. Tengo mi guitarra. Eso no se subirá en mi coche. Siento. Es un idiota, tío. Le dije que la madre de Jessica murió. Creo que ahora mismo siente lástima por ella.
¿Le dijiste que tu madre murió? No, la madre de Jessica. ¿Estás de coña? Tío, hay que crear empatía, montar una historia. Es raro, tío. Tu madre murió, ¿es? Da igual, estoy creando una historia. Vale, listo, le he escrito. ¿Qué haces? Y él pone, comiendo con unos amigos. ¿Será mentiroso? Tío, déjame ver. Esto es la puta leche. Muy bien. Oye, ¿estás cachondo? Siempre me pongo cachonda en el comedor. Tengo ganas de enviarte una foto. ¿Una foto? Una foto. Ya confía en Genial. nosotros, podemos arriesgar un Vale, poco. vale, es verdad. Vale, ¿qué tía podría ser Jessica? Oh, Dios mío. Esta. ¿Esta? ¿Esta? Allá va. Sí. Enviar. ¿Lo has enviado? La he enviado. A ver. Tío, se acaba de mear en los pantalones, tío. ¿Qué tal si me envías tú una a mí? ¡Oh! ¡1-0! ¡Que te jodan! Mierda. Cambiamos de equipos. Vale, otra vez. Tranquilo, te volveré a ganar. Tío, ¿Qué? la hostia. ¿Es? ¡Oh, Dios ¡Lo ha mío! enviado! Jamás pensé que ¡Lo lo ha haría. hecho! ¡Está en pelotas! Dios ¡Joder! mío. ¡Qué tío ¿Qué la ha cojones? enviado! Ha escrito esclavo del amor en su pierna Con con lápiz de labios. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder, es asqueroso! ¡Es la leche! El rabo parece una salchicha rosa. Esto es... ¿Qué? ¿Ahora te da pena o qué? ¿Estás enamorado de él? No, Fry. ¿Estás enamorado de él? Tío, ¿Estás para. enamorado del pequeño Ben Boyd? ¡Ah, ¡qué asco, tío! ¿Ben? Hola. Has llegado pronto. ¿Va todo bien? Sí, ¿No ensayas?
Se ha cancelado. ¿Qué haces? Los deberes. ¿Estás bien, cielo? Sí, es que tengo muchas cosas que hacer. De acuerdo. Vale. Es horrible. No está tan mal. Mi pelo es horrible. ¿Y qué? Vale, bien. La sonrisa es falsa. Vale, pues esta. No publiques esa foto. Claro que la voy a publicar. Te juro que como... ¿Puedes bajar eso? Next, we suggest that you get the students' comments and impressions related to what they have seen in the video. ¿Ahora me daríais vuestros móviles? No, ¿por qué? Notice how our consultant makes them reflect on the use of mobile phones and the social media. We suggest that you follow her lead and write the key concepts on the board as they're discussed. No te conocemos ni nada, entonces pues no... Porque no me conocer de nada, ¿vale? ¿Qué más? Espera. Si no te veo en persona, no confío en ti, no te puedo tampoco. Propiedad privada. Imaginaros el alcance que puede tener lo que supuestamente parece una travesura o una broma de muy, muy, muy mal gusto en lo que se puede convertir. Y todos, no solo los dos chicos que suplantan la identidad de esa falsa amiga para poderle sonsacar información al chaval, sino todo el resto, es decir, que la remandan, que la retuitean. ¿Qué otras noticias os llegan cuando encendéis la televisión o cuando leéis en internet? Los niños que se han suicidado por el acoso. Now you can ask your students to do something they really love, browse the web. Os voy a poner unas palabras clave. La idea es que lo busquéis entre 3, 4. Either from the school computer lab or from their homes, you can ask them to look for news items related to bullying that help them to understand the consequences of this problem. Hemos puesto palabra clave Joaquín y la primera entrada que nos ha llegado es muerte de un adolescente. Este fue el primer caso que en España alcanzó la suficiente notoriedad como para que se hablara. Es decir, traspasamos la frontera de la chiquillada, traspasamos la frontera de la novatada, de la broma de mal gusto y ya nos convertimos en asesinos virtuales. Y los que no hacen nada se convierten en cómplices. Os digo esto porque yo no aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir. Por favor, espero que algún día podáis odiarme un poquito menos. Os pido que no separéis, papá y mamá. Solo yendo juntos y felices, yo seré feliz. Os echaré de menos, espero que un día podamos volvernos a ver en el cielo. Bueno, me despido para siempre, firmado Diego. Una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto. Tata, Diego, Gonzalo. Watch how they react to information they discover on 3 real cases, and how we play out with them some statistical figures on bullying. Vale, Fundación ANAR. Nos metemos en Fundación ANAR y vamos a documentación, me parece. Informe anual sobre acoso escolar. ¿Cuántos sois en clase? 27. Voy a pedir que os levantéis uno de cada 4. Ese uno de cada 4 es el que refiere al dato del adolescente que sufre. Siéntate tú, porque el 75% de los casos son de chicas. Sentaros 2. Sufrís el acoso desde hace más de un año. Y otra vez vosotras 2 sufrís el acoso a diario. Vosotros perteneceríais al porcentaje de los que sufren ciberbullying. Now we're at the last point in the lesson, when we will talk to students and explain what an action protocol is, and encourage them to become activists against bullying and create their own for their classroom. Escribirme en la parte de atrás del folio, en letras grandes, no estamos indiferentes ante el acoso. ¿Qué habría que hacer? Una frase, una palabra.
y empezamos la siguiente tarea, que es hacer un protocolo de actuación. To do so, our consultant is going to ask them to write and share what they think is essential in order to put an end to bullying. With the most important ideas established, a definitive list will be created for their plan. We will ask them to make a clean copy of it and always keep it visible in the classroom. El grupo tiene un poder muy grande y es que frente al grupo el individuo no puede porque somos un equipo. Entonces, todo esto que me decís aquí lo vamos a poner en común. ¿Qué? 5 cosas tenemos que hacer para atajar el problema de raíz. Para ayudar hay que saber y para saber hay que escuchar. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Resolvería el caso pidiendo ayuda, contactando con medios y ayudando a esa persona, haría lo posible para solucionar el problema. No estáis solos, ¿de acuerdo? Esto es lo bueno que tiene el cole, no estáis solos. Nadie es más que nadie. Todos somos importantes. ¿Qué frase se ha repetido a lo largo de todas las que me habéis escrito? No te calles. Vale. El siguiente paso sería ya... Confiar en uno. Vale, si yo confío en mí, no dejo que estas cosas me puedan afectar. No me callo y doy aviso. ¿Os parece que esto sea el primer paso? Soy consciente, coherente y consecuente con mi uso de la red. Luego, llegado a ese punto, pasaríamos aquí a este tercero, ¿no? Si llega el caso de que a mí me llegan cosas, no me callo y lo digo. Y nos quedaría el final, el quinto paso, que sería ya actuar, ¿no? Well, this tutorial ends here. We have seen one idea on how to introduce the topic of bullying in the classroom. The students have researched, reflected and created afterwards their own action protocol for the classroom. Oye, profe, ¿por qué recurren a matarse en vez de arreglarlo? Porque no tiene... Porque no ven otra... Hay veces no ven otra salida. Mucha gente no puede arreglarlo y la única solución que es I hope this was of real use to you and it helps you to turn your students into real activists against bullying. Because we're different, not indifferent.